Hola a todos. Este video tiene como objetivo presentar los conceptos más relevantes asociados con modelos de datos, en particular el modelo entidad-relación y algunos de los diagramas que permiten su trabajo. Recordemos entonces que la gestión de los datos implica una definición de las estructuras que permitan almacenar los datos, que es parte fundamental de los conceptos asociados a las bases de datos. Por otro lado, necesitamos definir los mecanismos para manipular los datos, pero en esta primera parte nos vamos a dedicar fundamentalmente a definir la estructura para almacenar los datos de un sistema de información que tengamos bajo estudio. Recordar también entonces que el diseño de bases de datos es parte de un proceso más grande que es el desarrollo de aplicaciones informáticas y dentro de esos elementos hay un componente que es las tareas de diseño. Nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente al diseño de la base de datos, no nos vamos a entender ni con entradas, salidas, comunicación y procesamiento, entonces es importante tener esto presente. Bueno, el modelamiento de datos, en el caso de los modelos entidad-relación, que es el tipo de modelo que vamos a utilizar en este curso y para este video, implica que uno determine una serie de elementos que se definen como entidades y relaciones. Este concepto es un concepto que es muy simple, que va a permitir a partir de los componentes que están asociados con un sistema de información, determinar entonces qué se requiere almacenar y qué relación hay entre esas unidades de almacenamiento. Recordar además que estamos trabajando con el modelo relacional donde el componente fundamental es la relación que existe entre las diferentes entidades o tablas cuando ya estén construidos ahí. Es necesario definir los atributos que están asociados con entidades y relaciones, dependiendo del tipo de diagrama que estemos utilizando, y determinar cuáles son los identificadores únicos de esas entidades. Después es necesario normalizar el modelo de datos. Es probable que no sea una tarea nueva y relevante dependiendo de la forma en que hagamos el diseño, pero es fundamental entender cuál es el proceso de normalización que está orientado a la calidad de los datos que vamos a almacenar. Y en algunos casos hay que ir a unas relaciones avanzadas que implican hacer algunas modificaciones. Al final, en este proceso de diseño de bases de datos, habrá que transformar el modelo de datos desde el modelo entidad-relación a la base de datos. Vamos a trabajar entonces con el modelo entidad-relación. Se define entonces como que es un modelo de datos basados en la percepción del mundo real. Esto es bien importante. Es posible entonces a partir del conocimiento que tengamos del sistema de información poder ir avanzando en la determinación de ese mundo real y consiste en la definición de una serie de objetos básicos que se denominan entidades y las relaciones que existen entre estos objetos. Esto es un modelo que lleva mucho tiempo, pero que ha mostrado las posibilidades de apoyar los procesos de diseño de bases de datos. El modelo de entidad-relación entonces implica determinar un conjunto de entidades. En ocasiones hablamos de entidades indistintamente para referirnos a conjunto de entidades, un conjunto de relaciones que contienen las relaciones individuales y una serie de atributos que están asociados fundamentalmente con el conjunto de entidades, pero que también podrían estar relacionadas con las relaciones. El punto de arranque, entonces, cuando uno va a determinar un modelo de entidad-relación, es hacer un análisis importante de los requerimientos. O sea, no es una tarea diferente a los demás componentes del diseño, parte de un proceso de análisis de requerimientos previos. Esto lo podemos hacer con entrevistas, conversaciones, documentos de especificaciones, en fin. Y finalmente lo que nos interesa es partir de la definición de una entidad. Y la entidad es una cosa que tiene importancia para el sistema de información que nosotros estamos trabajando. Recuerden ustedes que cuando trabajamos con sistemas, los sistemas dentro de las características que tienen es que pueden tener unos límites que me permiten determinar qué elementos, componentes están dentro del sistema y cuáles no. Entonces nosotros tenemos que definir también dentro de todo el mundo de las cosas que están asociadas con un sistema de información, cuáles son relevantes para mi sistema de información y a partir de ahí entonces definir esas cosas que son importantes que vamos a llamar eh, entidades y que realmente es un conjunto de entidades que contienen las entidades individuales que serían como las instancias de esas entidades. Pueden ser algunas cosas tangibles, otras intangibles,
Los nombres generalmente son sustantivos, dependiendo del tipo de diagrama, entonces se habla de que esos nombres deben ser en singular, pero bueno, en general lo importante es que es un sustantivo porque refiere a una cosa que existe ahí y es fácil después determinar esos elementos. Las entidades, entonces, podríamos decir que son clases de objetos de importancia en el dominio. Interesan algunas de sus propiedades que son los atributos, no todas las propiedades porque hay cosas que no queremos manejar, no nos interesan en el sistema de información. Y en ocasiones no es fácil determinar qué es un atributo y qué es una entidad, pero recuerden que el diseño es un arte y en la medida en que tengamos experiencia sobre estos temas, pues va a ser mucho más sencillo determinar eso. Por ejemplo, barrio es un atributo de persona o sería mejor una entidad en sí misma. De esto hablaremos adelante. Apellido es siempre un atributo o puede llegar a ser una entidad. Son preguntas que dejo abiertas para que ustedes vayan empezando a discutir sobre esas posibilidades que se tienen. Ejemplos de entidades muy usuales son personas que vamos a tener en los diferentes sistemas, instituciones asociadas con el sistema de información que estamos modelando, unidades organizacionales como departamentos, sucursales, eh, carreras, en fin. Clasificaciones, tipos, clases, marcas, géneros. Documentos es muy usual que tengamos en nuestro sistema de información algunos elementos transaccionales que se dan a través de unos documentos y esos documentos entonces representan entidades. Y algunos otros condiciones que son físicas y que están asociadas con el sistema de información. Las relaciones o asociaciones son una asociación binaria, bidireccional. Es importante tener este concepto bidireccional, es porque quiere decir que van entre los lados de las entidades que están involucradas en la relación y deben existir una relación en ambos sentidos. Es nombrable, o sea, yo puedo determinar cómo se llama esa relación entre esas dos entidades que tal vez pueden ser la misma, o sea, es posible que yo tenga relación entre una misma entidad, ya vamos a ver que se llama relación unaria, y he resaltado el 2 porque no siempre las relaciones están dadas entre dos entidades, pueden llegar a ser entre una o pueden llegar a ser tres o más entidades que participan en una relación. Establecen generalmente una acción, una relación, una asociación entre las entidades que están involucradas. El otro componente que decíamos del modelo entidad-relación son los atributos. Los atributos también son diversos y son propiedades o características de las entidades. Estos generalmente son más fácil identificarlos. El asunto es determinar cuáles son relevantes para nuestro sistema de información. Hay una clasificación de atributos, pueden ser simples o atómicos, aquellos que no se pueden dividir, o sea, que no tienen forma de separar el atributo en otros atributos o pueden ser compuestos en el caso contrario, donde yo puedo tener un atributo que tiene como subatributos que pueden ser utilizados en forma diferente. Quiere decir que yo podría dividir ese atributo en otros atributos. Pueden ser también monovalorados o univalorados, quiere decir que para un caso particular nunca va a tener más de un valor. Para una entidad del conjunto de entidades, siempre ese atributo va a tener un solo valor, un único valor en un momento determinado o pueden ser multivalorados cuando para una misma entidad de un conjunto de entidades ese atributo puede tomar varios valores en algún momento. Existen algunos atributos que se denominan derivados o calculados porque son atributos que yo puedo conseguir a partir de algunas operaciones sobre los atributos que ya tengo definidos dentro del modelo de datos que estamos analizando. Y existe un tipo de atributos especial que llaman los atributos nulos. Un atributo puede tener valores nulos cuando en algún momento va a permitir que no exista un valor de ese atributo. ¿Por qué puede que no exista un valor para ese atributo? Puede ser porque yo no lo conozca, porque no hay forma de ir por ese atributo, o sea, no tengo una forma de obtenerlo, o porque en un momento determinado ese atributo no tiene valor y entonces tendríamos que tener un valor nulo, que no es lo mismo un valor por defecto numérico que podría ser cero o alfanumérico espacio, no, es un valor que no existe en un momento determinado o que no existe en todo el ciclo de vida de los datos. Los atributos pueden obtenerse de diferentes formas por las cabeceras de algunos informes que ya están impresos o por los campos almacenados en algún tipo de estructura que esté manejando, en archivos planos o en hojas de cálculo, o cuando yo miro que hay algún tipo de llamado sobre las pantallas, entonces parecería que esos son elementos que están asociados con atributos hacia los datos.
Eh, Son elementos que normalmente la gente, a la que la gente hace referencia cuando está hablando de algún tipo de entidad. Entonces, cuando usted habla con alguien, le dice, y de los clientes, le dice, sí, el cliente tiene, y dan el nombre del cliente, dan una cédula, dan una ubicación, quiere decir que esos son atributos que están asociados con ellos. Y generalmente son valores que se utilizan para hacer algún tipo de ordenamiento en los reportes y entonces desde luego tienen que ser un atributo. Un elemento importante es lo que se denominan las claves. Las claves son atributos eh, dentro de las entidades y que tienen diferentes clasificaciones o acepciones dependiendo de lo que nos interese. En principio, digamos entonces que eh, el elemento más importante sería el concepto de clave. Una clave es un atributo que permite identificar en forma única una entidad dentro del conjunto de entidades. O sea, cuando yo le doy un valor a ese atributo, puedo ir a ubicar una entidad dentro de todo el conjunto de entidades. Por ejemplo, cuando yo doy una cédula, cuando yo busco esa cédula en la base de datos, voy a ubicar un empleado y solo un empleado. Pero aparece un concepto que se denomina superclaves con la idea de superconjuntos, que son uno o más atributos que permiten identificar en forma única una entidad del conjunto de entidades. Desde luego, entonces, tenemos que decir que una clave es una superclave porque vemos ahí que se acoge a esa definición. Pero un elemento importante es que la superclave puede ser un superconjunto de una clave normal. Ya lo vamos a ver. Un elemento fundamental que vamos a utilizar cuando estemos terminando la fase de diseño es lo que se denomina clave candidata. Una clave candidata es una superclave mínima. ¿Qué quiere decir que es una superclave mínima? Que yo no le puedo quitar ninguna columna a esa superclave sin que pierda la característica de que es un identificador único. O sea, sin que pierda la característica de que, de que es una clave. La clave primaria es una clave candidata de entre las todas posibles que uno puede tener, que uno elige dentro del diseño para identificar en forma única una entidad dentro del conjunto de entidades. La definición de la clave primaria es una definición que hace el diseñador y entre todas las claves candidatas, si hubiesen varias, él puede seleccionar la que quiera, pero siempre debe tener algún elemento que guíe esa decisión. Por ejemplo, es importante, y lo vamos a ver ahorita en las condiciones de las claves, es que esas claves no pueden tener nunca un valor nulo. Entonces, si yo escojo dentro de las claves candidatas una clave que pueda tomar nulo, quiere decir que ahí tuve una mala decisión, tomé una mala decisión y voy a tener problemas posteriormente. No pueden repetirse, es una condición de las claves, entonces hay que garantizar que no se van a repetir. Es inalterable, quiere decir que yo no puedo cambiar ese valor después. Entonces, si yo tengo una clave candidata, pero que en algún momento esa clave puede cambiar el valor por alguna razón, entonces no sería una buena idea tomarla como una clave primaria. Ahora, ¿por qué son importantes las claves y por qué este tema quería tocarlo acá? Porque las claves me permiten identificar una entidad específica. Quiere decir que cuando yo doy un valor de la clave, ya puedo ir a determinar esa entidad dentro del conjunto de entidades. Me permiten garantizar que nunca pueden ser duplicados esos valores para ese atributo, que no pueden ser cambiados, lo cuales son elementos de seguridad que los conseguimos directamente sin haber hecho nada, solamente por el hecho de utilizar esta definición dentro del diseño de la base de datos. Eh, Van a ser muy importantes para el paso al modelo relacional, o sea, para pasar a las tablas que vamos a construir en la base de datos. Pensemos en algo como ejemplo rápido y es que un cliente puede tener todos estos atributos, ¿cierto? De estos atributos yo puedo determinar algunos que podrían identificar en forma única una entidad del conjunto de entidades que pueden determinar entre todos los clientes un cliente. Podríamos entonces pensar en superclaves como ID del cliente, que debería ser único, o cédula, que es única para un cliente, un código que ha definido la empresa que es único para cada cliente, el correo electrónico que es único, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos pensar que en el caso del correo electrónico es posible que un cliente tenga más de un correo electrónico. Entonces puede suceder que si yo tomo el correo electrónico, que cuando yo lo veo solamente un cliente, puede ser que eso no quiere decir que cuando yo veo un cliente solamente veo un correo electrónico. Eso lo veremos adelante en el diseño, pero es bueno tenerlo en cuenta cuando vamos a tomar las decisiones. Vamos a determinar cuáles serían otras
otras superclaves, recuerde que son los superconjuntos de las claves, entonces todos estos elementos también podrían ser una superclave. ¿De acuerdo? Pero a nosotros nos interesa mucho pensar en las claves candidatas. Recuerden que las claves candidatas son aquellas superclaves a las cuales yo no les puedo quitar ningún atributo sin que pierdan las condiciones de ser clave. Entonces no nos quedarían sino ID de cliente, cédula, código y correo. Si yo cogiera cédula y nombre, no sería una clave candidata porque si yo le quito el nombre, la cédula sigue siendo una clave. Entonces pierde esa idea de irreductibilidad. Entonces, vamos a pensar que estas serían nuestras claves candidatas. Podrían haber algo, alguien podría decir que es el nombre, pero el nombre podría haber más de una persona con el mismo nombre, entonces hay que tener cuidado con esas decisiones. De estas claves candidatas tenemos que pasar a la clave o llave primaria y recuerden que una clave o llave primaria es una de las claves candidatas que es elegida. Entonces nosotros tenemos estas cuatro, podía escoger correo, código, cliente, ID del cliente o cédula. Finalmente es una decisión cuál es la que elegimos. Acá podríamos decir que una muy buena cédula porque sin duda nunca va a tener un cambio asociado con esto. Bueno, el modelo de entidad-relación, decíamos entonces que compone entidades, conjunto de entidades, relaciones, conjunto de relaciones y atributos. Son los elementos que están asociados al modelo de entidad-relación. Pero resulta que cuando yo voy a construir el modelo de entidad-relación, la forma en que yo plasmo el modelo de entidad-relación en el diseño se da a través de lo que se denominan los diagramas entidad-relación. Los diagramas entidad-relación son una forma gráfica de expresar el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es único, pero hay varios sabores, hay varios estilos de diagramas entidad-relación que uno puede utilizar y que nosotros vamos a ver acá en algún momento. Digamos entonces que el diagrama entidad-relación es un diagrama lógico que representa la estructura de la base de datos utilizando el modelo relacional. Entonces, él traduce eh, el modelo asociado con los datos a una estructura de bases de datos, pero nos permite irlo construyendo en forma gráfica. El modelo entidad-relación que se expresa mediante diagramas de mayor uso es tal vez el estilo Chen. O sea, el estilo Chen es un tipo de diagrama entidad-relación, pero es el modelo entidad-relación que es único para todos los tipos de diagrama. Este es un típico caso del diagrama entidad-relación de Chen, donde vemos entidades, relaciones, quiere decir, vemos acá que las formas son rectángulos, rombos y elipses. Vamos a ver entonces cómo funciona. Pero existen unas variantes de esos diagramas donde en vez de elipses tenemos una serie de punticos de bolitas asociadas con el tema, pero que son, digamos, unas variantes que se dan al modelo al diagrama entidad-relación de Chen. Existe un estilo Basman que es muy parecido al diagrama de Chen, pero que en vez de determinar las relaciones a partir de una serie de números, lo hace a través de una serie de símbolos que representan eh, características asociadas a esas relaciones, especificidad de esas relaciones, lo vamos a ver en detalle, pero ven que la estructura es muy similar a lo que tenemos en el caso de Chen. Hay un diagrama que ha cogido fuerza en el estilo de ingeniería de información y es donde mantenemos las entidades como rectángulos y mantenemos las relaciones perdiendo ya los rombos y aparecen una serie de terminaciones de las líneas, que las líneas representan las relaciones, que nos dan información sobre las características de esa relación. Vamos a ver en detalle también estos elementos. Y hay un tipo de modelo que tuvo mucha acogida en algún momento porque era un camino muy fácil para utilizar herramientas case que nos permitían llegar desde el diagrama entidad-relación directamente a las tablas en el modelo relacional. Y es de este tipo. También vemos acá que no hay rombos, que las relaciones se dan con las líneas. Esas líneas que unen las entidades son las relaciones y hay una serie de terminaciones que tienen importancia para determinar el tipo de relación que estamos utilizando. No aparecen tampoco las elipses, sino que los atributos están dentro de la caja que representa la entidad y eso hace que sea, digamos, muy simple la construcción. Vamos a ver que el modelo
entidad relación con el diagrama de Chen es muy libre, o sea, permite que uno tenga mucha libertad en la construcción, pero eso también le quita expresividad, impide que algunos elementos queden completamente documentados, mientras que los modelos de Barker y de ingeniería de información, los diagramas, perdón, entregan mucha información sobre lo que está sucediendo, o sea, dan mucha documentación, son muy expresivos, entonces podemos decir que el modelo de Barker es mucho más expresivo que el modelo, que el diagrama entidad de Chen es menos expresivo que el diagrama entidad relación de Barker. Bueno, ¿cómo funciona entonces los diagramas entidad en el caso de Chen? Las entidades están asociadas con un rectángulo, los atributos son una elipsis y las relaciones son un rombo. Realmente la relación representa el nombre del conjunto de relaciones, las entidades el conjunto de entidades, y en ocasiones hay unas variantes que no es lo que planteó el señor Chen, donde en lugar de atributos, los atributos se colocan dentro de una caja que representa la entidad y entonces los atributos son parte de esa caja. Insisto que esto no es eh, una especificación que dio el estilo Chen en las primeras versiones, pero vamos viendo que como en ese estilo hay tantas variantes, algunas tienen estas condiciones. Bueno, pero los atributos, digamos que tienen diferentes tipos de atributos dependiendo de lo que se tenga en el sistema, ¿cierto? Esos atributos en el caso de Chen se diferencian. En algunos otros no hay esa posibilidad de diferenciarlos. Entonces, los atributos simples o atómicos son una elipse, los atributos compuestos son una elipse de las que se desprenden los subatributos, los atributos multivalorados son una, no se alcanza a ver bien ahí, pero son una elipse doble. Los atributos calculados son una elipse punteada y esos son los elementos que se tienen. Hay un tipo de entidades que se denomina entidades débiles. Voy a tocar todos los elementos para que nos quede ya ese tema al menos expuesto. Y las entidades débiles son conjuntos de entidades que no tienen un atributo o conjuntos de atributos que puedan identificar una entidad dentro de todas las entidades que hay en el conjunto de entidades. O sea, que no poseen atributos que permitan conformar la llave primaria. Entonces, como no tienen esa posibilidad y no hay forma de construir esos atributos, no existe algo, excepto un autonomérico que he comentado que no es una opción que siempre sea válida. Lo que en ocasiones se hace y es mucho más profesional en el diseño, es que yo voy a una entidad fuerte con la que ella esté asociada y hago que genere una dependencia de la entidad fuerte sobre la entidad débil. Y eso me va a permitir avanzar en el diseño. Se representan en el diagrama de Chen como un rectángulo doble. Bueno, ustedes ven acá ya un diagrama entidad-relación completo en un ejercicio claro, muy simple, donde hay unos clientes, son las entidades, este es el conjunto de entidades clientes, debajo de este conjunto de entidades hay clientes específicos, el conjunto de entidades productos que representan a todos los productos que se tienen en el sistema que estamos modelando y una serie de atributos que están asociados con cada una de las entidades. Y una relación que me permite asociar los clientes con los productos, en este caso sería esa relación. Pero habría que preguntarse por qué hay diferentes líneas. Entonces recuerden que decíamos que en el diagrama de Chen yo puedo representar el tipo de atributos, lo puedo representar con diferentes líneas para determinar cuál es el tipo de atributo. Entonces vamos a ver eso cómo funciona. Si tenemos que la clave primaria siempre va a ser en el diagrama de Chen subrayada, que los atributos calculados van a ser punteados, que los atributos multivalorados van a estar con una elipse dobles y que los atributos compuestos van a desprenderse de otro atributo, o sea, no van a la entidad, sino que van a otro atributo. Miren ustedes acá algunas cosas importantes, ¿cierto? Es claro que acá tenemos código, cédula, nombre y decidimos que la llave primaria es cédula, pero código es una llave candidata también. Decimos que la edad es un atributo calculado porque yo puedo conseguir la edad desde la fecha de nacimiento. Decimos que el título que tiene un cliente, o sea, los estudios, se pueden componer de varios atributos. Instituto,
programa que estudió y el año en que se graduó. Entonces quiere decir que este título es compuesto, se compone de otros atributos. Pero además este título tiene una característica y es que es multivalorado. ¿Qué quiere decir? Que un cliente puede tener varios títulos. Entonces, esos elementos empiezan a determinar al diseñador, le están dando mucha información relevante asociado con estos elementos. ¿Hay claves candidatas en clientes? Sí, ya dijimos que el código y la cédula son las llaves candidatas. Bueno, vamos a pasar a un tema que es muy importante y que tenemos que tocar.